¿Alguna vez has pensado que el peor castigo de tu vida podría ser, en realidad, tu única salvación? Sé que suena a locura, a una de esas frases hechas que la gente dice para consolarse, pero en mi historia, la crueldad más grande que sufrí fue la puerta a la única bondad verdadera que conocí en mis primeros años. Me llamo Elena y hoy, con más de 60 años sobre mis hombros y en mi memoria, quiero contarles cómo el hombre que debía destruirme fue quien me reconstruyó. Mi padre, en un acto de furia y honor mal entendido, me entregó a los 14 años a un hombre al que todo el pueblo temía. Un hombre marcado por cicatrices, tanto por fuera como, según decían, por dentro. Un monstruo. O eso creían todos. Eso creía yo. Si crees que la vida siempre da una segunda oportunidad, incluso en el rincón más oscuro del infierno, quédate conmigo. Tu compañía en este viaje a mi pasado significa más de lo que imaginas. Y si alguna vez sentiste un dolor que creíste que te definiría para siempre, quizás mi historia te susurre al oído que no tiene por qué ser así. Me ayudaría mucho saber que no estoy sola en estos sentimientos. Así que si te animas, un me gusta o un comentario sobre cómo superaste un momento difícil, me haría sentir tu abrazo a la distancia. Y si te suscribes, me das la fuerza para seguir desenterrando estas memorias que, aunque duelen, también sanan. Mi historia comienza en un caluroso día de verano, el día que mi risa inocente fue sentenciada como un crimen. Yo tenía 14 años y un corazón que aún no sabía de maldad. Mi pecado fue sonreírle a un muchacho del pueblo vecino en el mercado. Una sonrisa, nada más, pero un primo lejano me vio y como una serpiente venenosa, corrió a llevar el chisme a mi padre. Para él, un hombre de honor rígido y puño fácil, esa sonrisa fue una deshonra, una mancha en el apellido de la familia. No hubo juicio, no hubo preguntas, solo un veredicto gritado con los ojos inyectados en sangre. Eres una desvergonzada, ya no eres mi hija. Te vas a ir con alguien que sí sepa domar a las bestias. No entendí nada. El miedo me paralizó la lengua y las lágrimas. Esa misma tarde me subió a la carreta. No me dejó llevar nada, ni una muda de ropa, ni el pequeño lazo de mi madre que guardaba bajo la almohada. El viaje fue silencioso, un silencio pesado, cargado de su desprecio. Cada kilómetro que nos alejábamos de mi casa, sentía que me arrancaban la piel. Íbamos hacia las tierras altas, las más áridas y olvidadas, donde vivía él, Mateo. Nadie lo llamaba por su nombre. Le decían el ermitaño o el bestia de la montaña. Los rumores eran terribles, que había matado a un hombre, que su violencia había ahuyentado a su propia familia, que su alma estaba tan podrida como la tierra que trabajaba. Mi padre me iba para entregar a él, no como esposa, ni como criada. Me entregaba como se entrega a un animal terco para que lo domestiquen a palos. Era un castigo, una lección, una sentencia de muerte en vida. Cuando la silueta de su rancho apareció en el horizonte, una construcción tosca y solitaria, en medio de la nada, mi cuerpo entero comenzó a temblar. Era el fin, o al menos, eso es lo que mi padre quería que yo creyera. El rancho de Mateo era exactamente como lo había imaginado en mis peores pesadillas. No era una casa, era una fortaleza contra el mundo. Muros de adobe y piedra, gruesos y sin una sola flor que aliviara su brutalidad. El techo de tejas viejas parecía hundirse bajo el peso de su propia tristeza. No había un camino definido, solo la huella de sus botas sobre la tierra seca y agrietada. El viento silbaba entre las rocas, un lamento constante que se te metía en los huesos. Mi padre detuvo la carreta y me bajó de un tirón. No me miró, sus ojos estaban fijos en la puerta. Y entonces, la puerta se abrió. La figura que emergió era más imponente de lo que cualquier rumor podría describir. Mateo era un hombre alto, ancho de hombros, con un rostro que parecía tallado a hachazos. Una cicatriz profunda le cruzaba la ceja izquierda y bajaba hasta la comisura de sus labios, dándole una expresión perpetua de desdén. Sus manos eran enormes, cubiertas de callos y tierra, pero lo que más me heló la sangre fueron sus ojos. Eran de un color oscuro, casi negros, y no reflejaban nada. Eran dos pozos vacíos. Se quedó parado en el umbral, mirándonos, sin decir una palabra. «Aquí te la traigo», dijo mi padre.
con una voz que intentaba sonar firme pero que temblaba ligeramente. «Es tuya. Haz con ella lo que creas conveniente para que aprenda lo que es el honor». Mateo no respondió, solo me miró. Fue una mirada lenta, de arriba a abajo, sin emoción, como un carnicero evalúa una pieza de carne. Sentí que me desnudaba el alma, que veía mi miedo y se alimentaba de él. Me sentí pequeña, insignificante. Una cosa, mi padre, sin esperar respuesta, me empujó hacia adelante. Tropecé y casi caí. Luego, se dio la vuelta, subió a la carreta y se fue sin mirar atrás. El sonido de las ruedas alejándose fue el sonido más desolador que he escuchado en mi vida. Era el sonido del abandono absoluto. Me quedé allí, de pie, en medio de aquel páramo, frente a un monstruo, y con el eco de la traición de mi propia sangre retumbando en mis oídos. Las lágrimas que había contenido brotaron sin control, silenciosas, calientes. Estaba sola, completamente sola. Mateo seguía en la puerta, inmóvil. Esperé el grito, el golpe, la orden, pero no llegó. Después de lo que pareció una eternidad, simplemente se hizo a un lado, dejando el paso libre al interior oscuro de la casa. No fue una invitación, fue una orden silenciosa. «Entra». Con las piernas temblando di un paso y luego otro, cruzando el umbral hacia mi nueva vida, o lo que fuera que me esperaba en esa penumbra. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido sordo y definitivo, sellando mi destino. El interior era aún más austero que el exterior. Apenas unos muebles toscos, una mesa, 2 sillas, un catre en un rincón. Todo olía a leña fría, a tierra y a soledad. Los primeros días fueron un infierno de silencio. Un silencio tan denso y pesado que casi podía tocarse. Mateo no me hablaba, no me miraba directamente. Se comunicaba a través de gestos bruscos. Un movimiento de cabeza hacia el pozo significaba que fuera por agua. Un dedo señalando el montón de leña, que la trajera para el fuego. Yo me movía por la casa como un fantasma asustado, intentando hacerme invisible, anticipando sus necesidades para evitar cualquier posible estallido de su legendaria furia. Comíamos en la misma mesa, pero en extremos opuestos. Él devoraba su comida, un guiso simple de patatas y alguna verdura, con la mirada perdida en la pared. Yo apenas podía tragar. Cada bocado se me hacía una bola en la garganta. El miedo era mi alimento constante. Por las noches, me asignó un rincón en el suelo, cerca del hogar apagado, con una manta raída y áspera como única compañía. Yo me acurrucaba hecha un ovillo, escuchando su respiración lenta y profunda desde el catre al otro lado de la habitación. No dormía, rezaba a una virgen y a un dios que sentía que me habían abandonado, pidiendo morir, pidiendo despertar de esa pesadilla. Tenía pánico de que en cualquier momento, en la oscuridad, él se acercara. Cada sombra, cada crujido de la madera, me hacía contener la respiración, pero nunca lo hizo. Nunca me puso una mano encima. Su crueldad era de otro tipo. Era la crueldad del desprecio, de la indiferencia absoluta. Yo no era una persona para él. Era un objeto, una herramienta más en su rancho. Mis manos, acostumbradas a bordar y a las tareas suaves de la casa, se llenaron de ampollas y heridas por acarrear agua, cortar leña y limpiar el suelo de tierra. El dolor físico era inmenso, pero no se comparaba con el dolor del alma. Me sentía borrada, anulada. Era como si mi padre, al entregarme, me hubiera quitado el derecho a existir. Y este hombre, con su silencio, confirmaba esa sentencia cada segundo de cada día. Creía que me volvería loca. Hablaba sola en susurros cuando estaba en el campo, solo para recordar el sonido de una voz humana. Cantaba en mi mente las canciones que mi madre me enseñó. Me aferraba a esos pequeños retazos de mi vida anterior como un náufrago a un trozo de madera. Pero entonces, al final de la primera semana, algo extraño sucedió. Algo que no encajaba en la imagen del monstruo que yo tenía en mi cabeza. Yo había estado trabajando todo el día bajo el sol, arrancando malas hierbas de un pequeño huerto. Estaba exhausta, mareada por el calor. A la hora de la cena, apenas probé el guiso y me retiré a mi rincón. El hambre y el agotamiento eran un nudo en mi estómago. Cerré los ojos, esperando que el sueño me llevara. Un rato después, sentí algo. Abrí los ojos y vi que junto a mi manta había un trozo de pan y un pedazo de queso.
Mateo estaba de espaldas, avivando el fuego, como si nada. No dijo nada. No me miró, pero había dejado comida para mí. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible, pero en mi universo de abandono y miedo, fue como una estrella fugaz en la noche más oscura, una anomalía que mi mente no sabía cómo procesar. ¿Por qué un monstruo se preocuparía de que yo comiera? Un nuevo gancho para seguir viendo. Pensé que era un hecho aislado, una casualidad, pero no sabía que ese era el primer hilo suelto en el tejido de mentiras que envolvía a Mateo. Lo que hizo la noche siguiente me confundiría aún más. Un nuevo llamado emocional a comentar. Si alguna vez te has sentido completamente solo o invisible, cuéntame en los comentarios cómo encontraste una pequeña luz. Leer sus historias me recuerda que la esperanza siempre encuentra una grieta por donde colarse. La noche siguiente al incidente del pan y el queso, el frío de la montaña se coló por las rendijas de la casa, con más fuerza que de costumbre. El viento aullaba como un animal herido. A pesar de la manta raída, yo temblaba sin control. Mis dientes castañeteaban y no podía encontrar una postura que me diera algo de calor. Estaba ovillada, intentando usar mi propio aliento para calentar mis manos heladas. Desde su catre, escuché a Mateo moverse. El corazón me dio un vuelco. El pánico de siempre. ¿Se habría hartado de mis quejidos silenciosos? ¿Vendría a gritarme? ¿A golpearme? Me hice aún más pequeña, conteniendo la respiración, esperando lo peor. Escuché sus pasos pesados acercándose a mi rincón. Cerré los ojos con fuerza. Entonces, sentí que algo pesado caía sobre mí. No era un golpe, era suave y cálido. Abrí los ojos de golpe. Me había echado encima su propia manta. Una manta gruesa de lana, mucho más abrigada que la mía. Olía a él, a humo y a campo, pero era un refugio de calor inesperado. Se quedó parado un segundo, una silueta oscura contra el brillo anaranjado de las brasas del hogar. No pude ver su expresión. Luego, sin una palabra, se dio la vuelta y se volvió a acostar en su catre, ahora solo con una sábana delgada para cubrirse. Me quedé inmóvil, procesando lo que acababa de pasar. El monstruo, el hombre cruel y sin corazón, me había dado su propia manta para que yo no pasara frío, quedándose él expuesto a la helada de la noche. Era un acto que contradecía todo lo que yo sabía, todo lo que me habían contado. No era lógico. El pan y el queso podían ser una casualidad, pero esto era un sacrificio. Un pequeño sacrificio, sí, pero inexplicable. Me envolví en la calidez de su manta, y por primera vez en muchos días, las lágrimas que brotaron no fueron de miedo o de tristeza, sino de una profunda y abrumadora confusión. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué me mostraba estos destellos de...? No me atrevía a llamarla bondad, pero era una ausencia de crueldad que me desarmaba. A partir de esa noche, empecé a observarlo de otra manera. Ya no solo veía al gigante silencioso y aterrador. Comencé a buscar más anomalías, más grietas en su armadura de brutalidad. Me di cuenta de que, aunque nunca me hablaba, a veces dejaba el cubo de agua medio lleno para que no me pesara tanto al traerlo del pozo. Noté que cuando partía el pan en la mesa, siempre dejaba el trozo más grande y tierno de mi lado. Eran cosas minúsculas, gestos que se perderían si uno no estuviera desesperadamente buscando una señal de humanidad. Y yo lo estaba. Empecé a darme cuenta de que su silencio no era siempre agresivo. A veces, cuando miraba el fuego por la noche, su silencio parecía triste, melancólico. Veía cómo sus enormes manos, capaces de partir un tronco de un solo golpe, a veces se detenían en el aire, como si olvidaran lo que iban a hacer. Y en sus ojos, en esos pozos que yo creía vacíos, empecé a vislumbrar algo muy en el fondo. Un dolor antiguo, un dolor tan profundo que había ahogado todo lo demás. El miedo no desapareció de la noche a la mañana, pero empezó a mezclarse con otra cosa, una incipiente y peligrosa curiosidad. El monstruo estaba empezando a tener rostro, y ese rostro estaba lleno de contradicciones que me mantenían en un estado de alerta constante, ya no solo por temor, sino por la necesidad de entender. Poco a poco, sin que ninguno de los dos lo planeara, se fue estableciendo una rutina, una vida hecha de silencios compartidos y tareas que marcaban el paso de los días. Me levantaba con el primer rayo de sol, avivaba las brasas del hogar y ponía agua a calentar.
Él salía a ordeñar la única vaca que tenía y a atender a las gallinas. Desayunábamos en silencio. Luego, el trabajo. Aprendí a distinguir las hierbas buenas de las malas, a saber cuándo la tierra necesitaba agua, a remendar las cercas de madera. Mis manos se endurecieron, mi piel se curtió por el sol y mi cuerpo, antes frágil, se fortaleció con el esfuerzo diario. Ya no me sentía tan débil. Mateo seguía siendo un hombre de poquísimas palabras, pero su presencia ya no me aterraba. Se había convertido en una constante en mi vida, como el sol o el viento de la montaña. A veces, mientras trabajábamos en el huerto, él en un extremo y yo en el otro, notaba que me observaba. No era la mirada fría y evaluadora del primer día. Era una mirada distinta, indescifrable, como si estuviera comprobando algo. Un día, una tormenta de verano nos sorprendió en el campo. La lluvia caía a cántaros, convirtiendo la tierra seca en un lodazal. Corrimos hacia el granero para refugiarnos. Estábamos empapados, tiritando. Nos quedamos allí, de pie, escuchando el rugido del trueno y el golpeteo violento de la lluvia sobre el techo de madera. El espacio era pequeño y por primera vez estábamos muy cerca el uno del otro. Pude ver las gotas de lluvia resbalando por su cabello oscuro y por las cicatrices de su rostro. En esa cercanía forzada, en lugar de miedo, sentí una extraña sensación de calma. Estábamos juntos en esto, protegidos del mismo diluvio. Fue en ese granero donde vi algo que me conmovió profundamente. En un rincón, escondida bajo unas mantas viejas, había una pequeña cuna de madera, tallada a mano. Estaba polvorienta y abandonada, pero la talla era delicada, hecha con un cuidado y un amor que chocaban violentamente con la imagen de hombre rudo que proyectaba Mateo. Él siguió mi mirada. Su rostro, por lo general impasible, se contrajo en una mueca de dolor tan intensa que tuve que apartar la vista. Fue solo un instante, pero en ese instante vi toda la pena del mundo reflejada en su cara. No dijo nada. Se dio la vuelta y se quedó mirando la lluvia, dándome la espalda. Pero yo ya lo había visto. La armadura se había agrietado por un segundo, y lo que había dentro no era un monstruo, era un hombre roto. Un hombre que había conocido el amor lo suficiente como para tallar una cuna con esa devoción. La tormenta pasó y volvimos a la casa en silencio. Pero ese silencio era diferente. Estaba cargado con una pregunta no formulada, con el peso de esa cuna polvorienta. La curiosidad que sentía por él se convirtió en algo más profundo, una incipiente empatía. Empecé a entender que las cicatrices de su rostro eran las menos dolorosas que llevaba. Las verdaderas heridas, las que lo habían convertido en el bestia de la montaña, estaban por dentro, y yo acababa de atisbar una de ellas. Las semanas se convirtieron en meses, el verano dio paso al otoño, y los colores del paisaje se volvieron ocres y melancólicos, como el ánimo que reinaba en la casa. Mi vida se había asentado en esa rutina de trabajo y silencio, y mi miedo se había transformado en una especie de resignación vigilante. Ya no esperaba el golpe ni el grito, esperaba entender, y la oportunidad llegó de la forma más inesperada. Una mañana, mientras barría la entrada, encontré una pequeña flor silvestre, de un color azul intenso, que había logrado nacer en una grieta del suelo reseco. Era un pequeño milagro de color en medio de la monotonía gris y marrón. La arranqué con cuidado, y sin pensarlo mucho, la puse en un vaso con agua sobre la mesa. Era un pequeño gesto para dar algo de vida a ese espacio muerto. Cuando Mateo entró para el almuerzo, se detuvo en seco al ver la flor. Se quedó mirándola durante un largo rato. Yo me preparé para la reprimenda. Quizás era una frivolidad que no estaba permitida en su mundo de austeridad. Esperé que la cogiera y la tirara al fuego, pero no lo hizo. Se sentó a la mesa y antes de empezar a comer, dijo con su voz ronca y profunda, casi un murmullo: «¿Dónde la encontraste?». Fue la primera pregunta que me dirigió. No era una orden, no era un reproche. Era una pregunta genuina. Me quedé tan sorprendida que tardé en reaccionar. Las palabras se me atascaron en la garganta. «Ahí fuera», acerté a decir con un hilo de voz, junto a la piedra grande. Él asintió lentamente, sin apartar la vista de la flor. A ella también le gustaban, dijo, más para sí mismo que para mí. Y luego,
Nada más, silencio. Pero ese silencio era diferente. Había sido roto. Esas pocas palabras habían abierto una compuerta que llevaba meses sellada. Ella. Había una ella. La mujer de la cuna, supuse. La mujer que amaba las flores azules. Esa pequeña confesión. Esa mínima ventana a su pasado. Fue un terremoto en mi mundo. Me dio el valor que no sabía que tenía. Esa noche, mientras él miraba las brasas, como cada noche, reuní todas mis fuerzas y le pregunté, ¿quién era ella? El silencio que siguió fue tan largo y pesado que creí que había cometido un error terrible, que había cruzado una línea invisible y que ahora sí conocería su furia. Su espalda se tensó, sus manos se cerraron en puños sobre sus rodillas. Pensé que se levantaría, que me echaría de la casa, que me golpearía, pero en lugar de eso, su cabeza se hundió un poco más entre sus hombros y con una voz quebrada, que nunca le había escuchado, respondió una sola palabra. Mi esposa. Un nuevo gancho para seguir viendo. Esa palabra lo cambió todo. No era solo la respuesta, era el dolor con el que la pronunció. Y yo sabía, con una certeza que me helaba la sangre, que esa no era toda la historia. Lo que descubrí días después me revelaría la verdadera magnitud de su tragedia. Un nuevo llamado emocional a comentar. ¿Crees que el silencio puede ser a veces más elocuente que las palabras? Cuéntame en los comentarios si alguna vez una sola palabra o un pequeño gesto lo cambió todo para ti. Vuestras historias son un faro para mí. La confesión de Mateo, esa simple y dolorosa palabra, mi esposa, dejó una grieta en el muro de silencio que nos separaba. Ya no éramos solo el carcelero y la prisionera. Éramos dos soledades compartiendo un techo, aunque la suya era infinitamente más antigua y profunda que la mía. Después de esa noche, el ambiente cambió sutilmente. No empezamos a hablar de la noche a la mañana, pero había una tensión diferente en el aire, una posibilidad. Él seguía siendo reservado, pero yo notaba que sus miradas ya no eran para vigilarme, sino que a veces parecían buscar algo en mí. Una tarde, me encontró sentada en el escalón de la entrada, intentando leer un viejo almanaque que había encontrado en el granero. Era lo único remotamente parecido a un libro en toda la propiedad. Pasaba las páginas, intentando descifrar las tablas de siembra y los pronósticos del tiempo, más por el anhelo de leer que por interés real. Él pasó por mi lado, se detuvo un segundo y siguió su camino. No le di importancia, pero al día siguiente, cuando volví a mi rincón para dormir, encontré algo sobre mi manta. Era un libro de verdad, con la tapa dura aunque gastada y las páginas amarillentas por el tiempo. El título era Don Quijote de la Mancha. Me quedé mirándolo, sin atreverme a tocarlo. Era un tesoro imposible en medio de aquella desolación. Miré a Mateo, que estaba sentado a la mesa, de espaldas a mí, limpiando una herramienta. No dijo nada, no hizo ningún gesto que delatara que él lo había puesto allí. Pero yo sabía que había sido él. Sostuve el libro entre mis manos como si fuera el objeto más frágil y valioso del mundo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Nadie, ni siquiera mi propia familia, me había regalado nunca un libro. Para mi padre, que una mujer leyera era una pérdida de tiempo, casi una impertinencia. Y este hombre, el bestia, el monstruo, me estaba dando el universo entero contenido en esas páginas. Esa noche, a la luz temblorosa del fuego, empecé a leer. Al principio me costaba. Hacía mucho que no leía de corrido y las palabras se me trababan. A veces, levantaba la vista y veía que Mateo me observaba por el rabillo del ojo. No decía nada, pero su presencia ya no era una amenaza. Era una compañía silenciosa. Leer ese libro me salvó. Me transportó lejos de mi realidad, a los campos de La Mancha, a las aventuras de un loco maravilloso y su fiel escudero. Me recordó que existían la imaginación, el honor, el de verdad, no el de mi padre, la lealtad y los sueños. Cada noche me sumergía en esa historia y cada día sentía una gratitud inmensa hacia el hombre que me la había proporcionado. Era un alimento para mi alma, que estaba tan hambrienta como mi cuerpo lo estuvo al principio. El libro se convirtió en un puente invisible entre nosotros. A veces, cuando terminaba un capítulo especialmente divertido o triste, soltaba una pequeña risa o un suspiro y notaba que él reaccionaba,
con un leve movimiento, como si estuviera escuchando la historia a través de mí. Fue el regalo más grande que había recibido en mi vida, no por el objeto en sí, sino por lo que significaba, que él me veía. Ya no era un objeto, no era una bestia que domar, era una muchacha a la que le gustaba leer, y en su mundo de dolor se había tomado la molestia de buscar en algún baúl olvidado un tesoro para mí. Ese libro fue la prueba definitiva de que el hombre que mi padre me había descrito no existía, o al menos que había otro hombre sepultado bajo las ruinas de su pena. El libro se convirtió en nuestro lenguaje secreto. Aunque apenas hablábamos, las páginas de Don Quijote construyeron un puente entre nosotros. Una noche, mientras leía, me encontré con una palabra que no entendía: mohíno. Lo intenté descifrar por el contexto, pero no estaba segura. Miré a Mateo, que afilaba un cuchillo con una piedra, un movimiento rítmico y casi hipnótico. El miedo a interrumpirlo seguía ahí, pero la curiosidad y la confianza que el libro me había dado eran más fuertes. «Mateo», dije con la voz temblorosa. Él detuvo el movimiento, pero no levantó la vista. «¿Qué significa mohíno?», pregunté, casi en un susurro. Se quedó quieto un instante. Pensé que me ignoraría, pero luego, con su voz grave, respondió sin mirarme: «Triste, melancólico». Fue una simple definición, pero para mí fue una conversación entera. A partir de ahí, me atreví a preguntarle más cosas. Pequeñas dudas sobre el libro, sobre el campo. ¿Por qué estas plantas crecen aquí y no allí? ¿Cómo sabes cuándo va a llover solo mirando las nubes? Él siempre respondía de forma escueta, directa, sin adornos, pero respondía. Y en sus respuestas descubrí a un hombre con un conocimiento profundo de la tierra, de la naturaleza. Un hombre sabio a su manera. Un día, mientras reparábamos una cerca, le pregunté por la casa. ¿Tú la construiste?» Él asintió martillando un clavo. ¿Tú solo?», volvió a asentir. Miré las paredes gruesas, el techo sólido. «¿Por qué tan lejos de todo?», me atreví a preguntar. Esa pregunta sí le hizo detenerse. Dejó el martillo y miró hacia las montañas lejanas. «Para que nadie me molestara», dijo. Y luego, tras una pausa, añadió: «Y para que yo no molestara a nadie». Esa frase se me quedó grabada. No era la respuesta de un hombre que odiaba al mundo. Era la respuesta de un hombre que se creía un peligro para el mundo, que se había autoimpuesto un exilio. En esas pequeñas conversaciones fui reconstruyendo la imagen del hombre. Su silencio no era desprecio, era una coraza. Su rudeza no era maldad, era una costumbre forjada en la soledad. Y su aislamiento era una penitencia. Pero la pregunta más importante seguía flotando en el aire. ¿Penitencia por qué? ¿Qué había pasado con su esposa? ¿Y con la cuna del granero? No me atrevía a preguntar. Sentía que ese era un territorio sagrado y doloroso, y que si entraba sin permiso, todo lo que habíamos construido, esa frágil confianza, se derrumbaría. Así que esperé. Seguí trabajando a su lado, leyendo por las noches, compartiendo esos silencios que cada vez eran menos incómodos y más cómplices. Aprendí a entender sus estados de ánimo sin que dijera una palabra. Sabía cuándo el dolor le pesaba más, porque sus hombros se encorvaban un poco y su mirada se perdía en el horizonte por más tiempo. Y en esos días yo trabajaba un poco más duro, intentando aliviarle la carga, aunque fuera de forma insignificante. De alguna manera, sin darme cuenta, había dejado de ser su prisionera para convertirme en su compañera en el exilio, y me di cuenta de algo que me asustó y me consoló al mismo tiempo. Por primera vez en mi vida, me sentía útil. Mi existencia tenía un propósito, aunque fuera el de aliviar la soledad de un hombre triste en una montaña olvidada. El invierno llegó a la montaña con una furia implacable. La nieve lo cubrió todo de un blanco silencioso y helado. La vida se volvió aún más recluida, confinada a las 4 paredes de la casa y a las tareas indispensables cerca del granero. Fue durante una de esas semanas de frío extremo cuando caí enferma. Empezó con un escalofrío que no se iba ni al lado del fuego. Luego vino la fiebre, una fiebre alta que me hacía delirar. Mi cuerpo entero dolía y mi cabeza era un torbellino de imágenes confusas. Apenas podía mantenerme en pie. Me derrumbé en mi rincón, tiritando bajo las mantas, y me entregué a la enfermedad. En mi mente febril,
Estaba convencida de que ese era mi fin. Esperaba que Mateo me dejara ahí, que me viera como una carga inútil y simplemente esperara a que me consumiera. Sería lo lógico para un hombre como el que me habían descrito. Sería la culminación del castigo de mi padre. Pero lo que pasó fue todo lo contrario. A través de la neblina de la fiebre, lo sentí a mi lado. Me levantó del suelo con una facilidad que me asustó, como si yo no pesara nada, y me acostó en su propio catre. Su catre, el lugar sagrado al que yo nunca me había acercado. Me cubrió con todas las mantas que había en la casa. Sentí un paño húmedo y fresco en mi frente ardiente. Su mano, grande y áspera, era sorprendentemente delicada al secar el sudor de mi cara. Me obligaba a beber un caldo caliente que él mismo había preparado. Yo me resistía, apenas podía tragar, pero él insistía con una paciencia que yo no le conocía. «Bebe», era la única palabra que decía, con una voz grave pero desprovista de su dureza habitual. «Tienes que beber». Durante días no se separó de mi lado. Apenas dormía. Lo veía a través de mis párpados entreabiertos, sentado en una silla junto al catre, vigilando mi sueño, alimentando el fuego para que la casa no se enfriara. En mis delirios, a veces lo confundía con mi padre y lloraba llamándolo, y sentía su mano en mi hombro, un gesto torpe pero tranquilizador. Otras veces, en mi fiebre, veía su rostro desdibujado y la cicatriz y la dureza se desvanecían. Lo que quedaba era un rostro lleno de una preocupación y una angustia que me partían el corazón. Veía al hombre debajo de la bestia. Vi a un ser humano cuidando de otro ser humano. Cuando la fiebre por fin empezó a bajar, desperté una tarde sintiéndome débil pero lúcida. La casa estaba en silencio. Mateo no estaba. Me incorporé con esfuerzo y miré a mi alrededor. Estaba en su cama. Mi ropa sudada había sido cambiada por una de sus camisas, limpia y enorme. Sobre la silla a mi lado, había un cuenco de caldo y un vaso de agua. Él había cuidado de mí. Me había salvado. No me había dejado morir. Al contrario, había luchado por mi vida como si fuera importante. Como si yo fuera importante para él. Lloré. Lloré como no había llorado desde el día que mi padre me abandonó. Pero esta vez no eran lágrimas de miedo ni de tristeza. Eran lágrimas de gratitud y de una emoción tan nueva y abrumadora que no sabía cómo nombrarla. El monstruo me había salvado la vida y ahora, más que nunca, necesitaba saber por qué. Un nuevo gancho para seguir viendo. Cuando por fin me recuperé y pude levantarme, mi curiosidad me llevó a hacer algo que tenía prohibido. Y en su rincón más privado, encontré un objeto que finalmente me daría la clave de su oscuro secreto. Un nuevo llamado emocional a comentar. Cuéntame en los comentarios sobre algún acto de bondad inesperado que alguien tuvo contigo en tu momento más bajo. Leer que la compasión existe en los lugares más insospechados me da fe en la humanidad. Una vez que recuperé las fuerzas, la dinámica en la casa había cambiado para siempre. El muro entre nosotros, ya agrietado, se había derrumbado por completo. Mateo seguía siendo un hombre de pocas palabras, pero ahora había una calidez en su silencio. A veces, incluso, lo sorprendía mirándome con algo que se parecía a una sonrisa, aunque era solo una leve curva en la comisura de sus labios, la opuesta a la cicatriz. La gratitud que sentía era inmensa, pero la curiosidad era una llama que ardía con más fuerza que nunca. ¿Por qué me había cuidado con tanta devoción? Sabía que la respuesta estaba en su pasado, en esa historia que guardaba bajo 7 llaves. Un día, mientras él estaba en el campo, revisando las cercas tras la nevada, la tentación fue demasiado fuerte. Había un pequeño cuarto al fondo de la casa, apenas un almacén, al que él nunca entraba cuando yo estaba cerca. La puerta siempre estaba cerrada. Sentía que ese era su santuario, su espacio prohibido, pero necesitaba entender. Con el corazón latiéndome en el pecho, empujé la puerta, que rechinó al abrirse. El cuarto estaba oscuro y olía a madera vieja y a recuerdos guardados. Había herramientas, sacos viejos y, en un rincón, un baúl de madera oscura. Estaba cubierto de polvo. Me arrodillé y pasé la mano por la tapa. No tenía candado. Con los dedos temblorosos, lo abrí. Lo primero que vi fue ropa de mujer doblada con esmero, un vestido sencillo de flores, una blusa blanca y debajo, ropa de bebé, diminuta. Unos patucos de lana, un gorrito.
El aire se me escapó de los pulmones. Era la ropa de ella y de alguien más. Seguí buscando, con un cuidado reverencial, y entonces lo encontré. En el fondo del baúl había una pequeña caja de madera tallada, más pequeña y delicada que el propio baúl. La abrí. Dentro, sobre un trozo de terciopelo descolorido, había 2 cosas. La primera era una fotografía, de esas antiguas, en tono sepia. Mostraba a un Mateo mucho más joven, sin cicatriz, con una sonrisa amplia y llena de vida. A su lado, una mujer preciosa, con el pelo largo y una mirada dulce, sostenía en brazos a un bebé rollizo que reía a la cámara. Eran la imagen de la felicidad. Una felicidad tan pura y radiante que dolía mirarla. El segundo objeto era un par de zapatitos de cuero, minúsculos, gastados en las puntas, como si un niño pequeño los hubiera usado para dar sus primeros pasos. Los cogí en mi mano. Eran tan pequeños, tan llenos de una vida que ya no estaba. En ese momento lo comprendí todo. La cuna, la ropa, la tristeza perpetua en sus ojos, la penitencia. No era solo su esposa la que había perdido. Había perdido a su familia entera. Me quedé arrodillada en el suelo de ese cuarto oscuro, con la foto en una mano y los zapatitos en la otra, y lloré por él. Lloré por el joven sonriente de la foto, por la mujer de la mirada dulce, por el bebé que nunca llegó a gastar del todo sus zapatos. Lloré por la tragedia que lo había vaciado por dentro y lo había convertido en un ermitaño que se castigaba día a día en esa montaña. Escuché sus pasos afuera. Volvía. El pánico me invadió. Debía cerrar todo y salir de allí, pero no pude. Me quedé paralizada, con las pruebas de su pasado en mis manos. La puerta se abrió y la luz del día recortó su silueta. Me vio allí, arrodillada, con sus tesoros más sagrados en mis manos. Su rostro se transformó, pero no vi furia. Vi un dolor tan desnudo, tan vulnerable, que me rompió el alma. Esperé el grito. Esperé que me arrancara las cosas de las manos, que me arrastrara fuera de su santuario y me echara a la nieve. Pero Mateo no se movió. Se quedó en el umbral, mirándome, y su rostro, esa máscara de dureza que también conocía, se desmoronó por completo. Sus hombros se hundieron y un sonido gutural, un sollozo ahogado, escapó de su garganta. Lentamente, entró en el cuarto y se sentó en el suelo, frente a mí. No dijo nada, solo extendió su mano, no para quitarme la foto, sino para rozarla con la punta de sus dedos callosos. Se llamaba Isabel, dijo, con la voz rota, y él era Manuel, nuestro hijo. Las palabras salieron con dificultad, como si las arrancara de lo más profundo de su ser. Y entonces, como si una presa se hubiera roto, comenzó a hablar. Y yo escuché, en silencio, la historia que explicaba cada cicatriz, visible e invisible. Me contó que se habían conocido en la fiesta del pueblo, que se había enamorado de su risa. Me contó cómo habían construido esa casa juntos, con sus propias manos, soñando con llenarla de hijos. La felicidad que vi en la foto era real. Fue real durante 5 años. Eran pobres, pero lo tenían todo. Él trabajaba en el bosque como leñador y a veces tenía que ausentarse un par de días. Una noche de invierno como la que acabábamos de pasar, una chispa saltó del hogar. La casa, de madera seca, prendió como una antorcha. Él estaba lejos, en la montaña. Cuando volvió, alertado por el resplandor en el cielo, ya era tarde. No quedaba nada, solo ruinas humeantes y el silencio de la muerte. Llegué tarde, susurró, y las lágrimas, esas lágrimas que había guardado por años, comenzaron a rodar por su rostro lleno de cicatrices. Debí haber estado aquí, si yo hubiera estado aquí. La cicatriz de su cara, me explicó, se la hizo esa misma noche, intentando entrar entre las vigas ardiendo para salvarlos. Mucho después de que no hubiera esperanza alguna, se culpaba por no estar, por haber construido la casa de madera, por no haber previsto el peligro. La gente del pueblo, al principio lo compadeció, pero su dolor se convirtió en rabia, una rabia sorda contra el mundo, contra Dios, contra sí mismo. Se volvió huraño, violento, se metió en peleas, ahuyentó a todos los que intentaron acercarse, se ganó a pulso la fama de bestia, se exilió en las ruinas de su felicidad, reconstruyendo la casa con piedra, como una fortaleza, para no olvidar nunca, para castigarse.
Cuando tu padre te trajo, continuó, mirándome por primera vez a los ojos, vi en ti, vi el mismo miedo que debió sentir ella. Vi tu juventud, la vida que te estaban robando. Y no pude ser el monstruo que todos creen que soy. No contigo. Y entonces entendí el porqué de todo. El pan, la manta, el libro, el cuidado durante mi enfermedad. No eran solo actos de bondad, eran actos de redención. Al cuidarme a mí, estaba intentando, de alguna manera, cuidar a la familia que perdió. Al protegerme se estaba perdonando a sí mismo, un poquito cada día. Me acerqué y, con un gesto que nació del corazón, puse mi mano sobre la suya. Su piel era áspera, pero su mano no se apartó. Nos quedamos así, en silencio, en medio de los fantasmas de su pasado. Dos almas rotas encontrando consuelo en la compañía del otro. Ya no había secretos, solo una verdad dolorosa y una comprensión profunda que nos unió para siempre. Esa confesión en el cuarto de los recuerdos lo cambió todo de una forma irreversible. La casa dejó de ser una prisión y un lugar de exilio para convertirse, poco a poco, en un hogar extraño, formado por un hombre roto y una joven desterrada, pero un hogar al fin y al cabo. El silencio entre nosotros ya no era pesado, sino confortable. Hablábamos más. Él me contaba historias de la montaña, me enseñó los nombres de las estrellas. Yo le leía en voz alta capítulos de Don Quijote por las noches, y a veces una sonrisa genuina iluminaba su rostro. Empezó a enseñarme cosas que nunca hubiera imaginado. Me enseñó a leer y escribir correctamente, corrigiendo mi torpeza con una paciencia infinita. Me enseñó a llevar las cuentas del pequeño rancho, a saber cuándo vender los huevos o el queso en el mercado del pueblo más cercano. Dejó de tratarme como a una niña asustada y empezó a tratarme como a una aprendiz, como a una socia. Se convirtió en el maestro que nunca tuve y en el padre que mi propio padre nunca supo ser. Un padre que no me daba órdenes, sino consejos, que no me castigaba, sino que me explicaba, que no veía en mí una deshonra, sino un potencial. Los años fueron pasando. Mi adolescencia se deslizó suavemente hacia la juventud entre esas montañas. Crecí a la sombra protectora de Mateo. Mi miedo se había extinguido por completo, reemplazado por un profundo afecto y un respeto inmenso. Él, a su vez, también cambió. La dureza de su rostro se suavizó. Las arrugas de pena alrededor de sus ojos a veces eran reemplazadas por arrugas de risa. Empezó a hablar con la gente cuando bajábamos al mercado, corto y al grano, como siempre, pero sin la hostilidad de antes. La gente del pueblo empezó a mirarlo de otra forma. Ya no veían a la bestia, veían a un hombre serio acompañado de una joven que, a todas luces, lo respetaba y lo quería. La vida que construimos era simple, pero era nuestra. Era una vida de trabajo duro, de respeto mutuo y de una paz que yo nunca había conocido. Sanamos juntos. Él me dio un refugio y un propósito. Y yo, sin darme cuenta, le di una razón para volver a vivir, para dejar de castigarse. Le di una segunda oportunidad de ser un protector, un mentor, un padre. A veces, por la noche, lo encontraba mirando la foto de su familia. Pero ya no había solo dolor en su mirada. Había una especie de paz, de aceptación, como si al darme un futuro a mí, hubiera podido hacer las paces con su pasado. Yo nunca olvidé a la familia que perdí, el dolor del abandono. Pero ese dolor ya no me definía. Lo que me definía era la fortaleza que había encontrado en mí misma. Una fortaleza que Mateo me había ayudado a descubrir. Éramos dos almas solitarias que, juntas, habían encontrado la forma de dejar de estarlo. Un nuevo gancho para seguir viendo. Creíamos que habíamos dejado el pasado atrás, que habíamos construido nuestro pequeño paraíso en esa montaña. Pero el pasado, como bien saben, siempre encuentra la manera de volver. Y un día, una visita inesperada llamó a nuestra puerta, amenazando con destruir la paz que tanto nos había costado construir. Un nuevo llamado emocional a comentar. ¿Crees que una persona puede renacer de sus cenizas y reconstruir su vida a partir del dolor? Comparte tu opinión en los comentarios. Vuestras reflexiones me ayudan a dar sentido a mi propia historia. Pasaron casi 10 años. Yo ya no era una niña de 14, sino una mujer de 24. El rancho había prosperado bajo nuestro cuidado.
Teníamos más animales, el huerto era más grande y habíamos logrado ahorrar algo de dinero. Mateo, aunque envejecido, parecía más ligero, como si se hubiera quitado un peso inmenso de encima. Yo era feliz, una felicidad tranquila, serena, que nunca pensé que merecería. Un día de otoño, mientras recogía manzanas del único manzano que habíamos logrado hacer crecer, vi a un hombre a caballo que subía por el camino. No era un comerciante ni un vecino. A medida que se acercaba, mi corazón empezó a latir con una fuerza desagradable, un eco de un miedo antiguo. Lo reconocí. Era mi hermano mayor, Antonio, el mismo que se había burlado de mí el día que mi padre me sentenció. Se veía mayor, más desgastado. Su ropa era la de alguien que ha conocido tiempos mejores. Se detuvo a unos metros, mirándome con una mezcla de sorpresa y algo que no supe identificar. «Elena, ¿eres tú?», preguntó con la voz insegura. Yo no respondí, solo lo miré, sintiendo cómo una década de dolor y abandono se agolpaba en mi garganta. Mateo salió de la casa, alertado por los ladridos del perro. Se paró a mi lado, su presencia sólida y protectora como siempre. No dijo nada, solo observó la escena. «Vengo de parte de padre», dijo mi hermano, bajando del caballo. «Está muy enfermo. Los tiempos son malos. La cosecha se perdió. Estamos en la ruina». No pedía perdón. No preguntaba cómo estaba yo. Venía a pedir. La hipocresía de la situación era tan grande que casi me hizo reír. La familia que me había desechado como a basura, que me había entregado a un monstruo para que me domara, ahora venía a pedir ayuda a esa misma basura y a ese mismo monstruo, porque los rumores de nuestra modesta prosperidad habían llegado hasta el valle. «Padre está arrepentido», continuó, aunque sus ojos no mostraban ningún arrepentimiento. «Quiere verte antes de morir y necesitamos ayuda, Elena. Un préstamo, lo que sea». Miré a Mateo. Su rostro era una máscara de piedra. Sabía que estaba furioso por dentro. No por el dinero, sino por la desfachatez, por el dolor que sabía que esa visita me estaba causando. Pero también sabía que él nunca decidiría por mí. Esta era mi batalla. Me había pasado años imaginando este momento. En mis sueños de adolescencia, les gritaba, los maldecía, les deseaba el mismo dolor que ellos me habían infligido. Pero ahora, de pie frente a mi hermano, no sentía rabia, sentía lástima. Lo veía y no veía al verdugo de mi infancia. Veía a un hombre desesperado, debilitado por el mismo orgullo y la misma rigidez que habían destruido a nuestra familia y que casi me destruyen a mí. 10 años, dije, y mi voz sonó firme, clara, sin un atisbo de temblor. En 10 años, nunca preguntaron si estaba viva o muerta. Nunca se preguntaron si la bestia me había matado a golpes el primer día. No vienes a ver a tu hermana, Antonio. Vienes a ver si la mujer que vive con el ermitaño rico puede solucionar tus problemas. Mi hermano bajó la cabeza, avergonzado. No pudo negarlo. Era la verdad, la cruda y miserable verdad. El silencio que siguió a mis palabras fue pesado. Mi hermano no se atrevía a mirarme a los ojos. Mateo seguía a mi lado, inmóvil, un guardián silencioso que me daba la fuerza para no flaquear. El poder, por primera vez en mi vida, estaba de mi lado. Yo tenía lo que ellos necesitaban, y ellos no tenían nada que ofrecerme, salvo un pasado lleno de dolor. «Mateo», le dije sin apartar la vista de mi hermano, «¿qué opinas tú?». Sabía que era una pregunta injusta, pero necesitaba escuchar su voz, anclarme a su sensatez. Él me miró, y en sus ojos vi una confianza absoluta en mi juicio. «Esta es tu familia, Elena. La decisión es solo tuya», dijo con su voz grave. Y en esa simple frase, me dio el regalo más grande, la libertad de elegir mi propio camino, sin deudas ni obligaciones con él. Mi hermano levantó la vista, esperanzado, pensando quizás que podría apelar a mi buen corazón, a los lazos de sangre que él mismo había ayudado a cortar. Podría haberlo echado, podría haberle dicho que se pudrieran en su miseria, que era la justicia divina por lo que me habían hecho. Una parte de mí, la niña herida, quería hacerlo, quería saborear esa venganza. Pero entonces miré mis manos, curtidas por el trabajo, miré la casa de piedra que era mi hogar, miré al hombre que me había enseñado el verdadero significado de la dignidad.
y supe que la venganza no me daría nada. La venganza me haría como ellos. «Ayudaré», dije finalmente. La cabeza de mi hermano se levantó de golpe con sorpresa. «Pero no por padre, ni por ti, ni por el apellido de la familia». Me acerqué a él y por primera vez lo miré a los ojos con la fuerza de la mujer en la que me había convertido. «Lo haré porque este hombre», dije señalando a Mateo, «me enseñó que la compasión no es una debilidad. Me enseñó que se puede elegir ser bueno, incluso cuando el mundo ha sido cruel contigo. Le daré a padre el dinero que necesita para que pueda morir en paz, no porque lo merezca, sino porque yo merezco estar en paz conmigo misma y cerrar este capítulo para siempre. Pero tengo una condición», añadí. «Nunca más volverán a buscarme. El dinero será la última comunicación entre nosotros. A partir de ese momento, mi familia, mi única familia, es la que tengo aquí, en esta montaña». Le di la espalda y entré en la casa para buscar el dinero. No era un acto de perdón absoluto. Quizás el perdón completo es imposible. Fue un acto de liberación. Estaba comprando mi libertad definitiva, pagando la última deuda de mi pasado. Cuando le entregué la bolsa a mi hermano, él solo pudo susurrar un «gracias». Le dije que se fuera, y lo vi alejarse a caballo, una figura cada vez más pequeña, hasta que desapareció. Cerré la puerta y me apoyé en ella, soltando todo el aire que había contenido. Mateo se acercó y puso su mano en mi hombro. «Estoy orgulloso de ti, Elena», dijo. Y esas palabras, viniendo de él, significaron más para mí que cualquier tesoro. Ese día no solo cerré un capítulo, quemé el libro entero. Mi pasado ya no tenía ningún poder sobre mí. Yo era libre. Los años siguieron su curso, tranquilos y apacibles en nuestra montaña. Mi padre murió unos meses después de la visita de mi hermano. Nunca volví a saber de ellos, y mantuvieron su palabra. Mi vida continuó al lado de Mateo, en la paz que habíamos construido. Él envejeció, su espalda se encorvó un poco, pero sus ojos nunca perdieron ese brillo de sabiduría y afecto cuando me miraba. Me enseñó todo lo que sabía, convirtiéndome en la dueña y señora de aquel rancho, de aquel pequeño mundo nuestro. Murió una mañana de primavera, mientras dormía, con una expresión serena en el rostro. Se fue en paz, habiendo encontrado la redención y el amor en el lugar más inesperado. Me dejó todo lo que tenía, que no era mucho en dinero, pero era todo en cuanto a significado. La casa de piedra, la tierra, los animales y, lo más importante, las lecciones que me habían hecho la mujer que soy hoy. Aquí sigo, en la misma casa, mirando las mismas montañas. Ya soy una anciana. Mis manos están arrugadas y mi pelo es blanco como la nieve del invierno. Pero mi corazón está lleno. La historia que comenzó con un castigo cruel se convirtió en la historia de mi salvación. Aprendí que la familia no siempre es la que nos toca por sangre, sino la que elige quedarse, la que nos cuida en la enfermedad, la que nos enseña a leer, la que nos da una manta cuando tenemos frío. Aprendí que las personas no son lo que parecen, y que detrás de la armadura más dura puede esconderse el corazón más herido y más noble. Mi padre, en su ceguera, me entregó a un monstruo, pero la vida, en su misteriosa sabiduría, me puso en el camino de un santo disfrazado de ermitaño. Creo firmemente que Dios, o el destino, o como quieran llamarlo, a veces se escribe derecho con renglones muy torcidos. Mi vida es la prueba de ello. A veces, la mayor bendición llega disfrazada de la peor maldición. Hay que tener el coraje de vivirla para descubrirlo. Si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por darme voz. Gracias por caminar conmigo a través de mis recuerdos más oscuros y más luminosos. Tu compañía ha sido un bálsamo para mi alma. Espero que mi relato te haya dejado una huella, por pequeña que sea. Si crees que esta historia de segundas oportunidades puede darle esperanza a alguien que la necesita, te pido que la compartas. A veces, escuchar la historia de otro es lo único que necesitamos para seguir luchando. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Relatos que dejan huella. Hay muchas vidas como la mía, llenas de cicatrices y milagros, esperando ser contadas. Que la vida siempre les dé la oportunidad de encontrar la belleza en los lugares más inesperados. Con todo mi cariño, Elena.